poder de Dios. Y Dios opera a nivel sobrenatural, por encima de lo que es la capacidad humana. Por eso los que van ascendiendo en el conocimiento del misterio de Dios en Cristo Jesús son los que se esfuerzan en la gracia. Son los que insisten en seguir y comprobar la fidelidad de Dios. Porque Dios ha dicho que aquel que es fiel y permanece en esta palabra, Dios hará real su palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Los que le creen a Dios son los que dicen esto está escrito, es palabra de Dios y yo la tomo y yo vivo conforme a lo que está escrito. Ahora déjeme decirle algo con respecto a la iglesia en Corinto. Porque venimos predicando de esta epístola de Pablo a los Corintios. ¿Sabe cuándo comenzamos? En el mes de septiembre del año pasado. Y hemos avanzado durante todos estos meses, ya estamos para llegar al año con esta palabra. ¿Por qué es tan importante? Y por lo que está escrito. Ahora, si ustedes recuerdan en el capítulo 1, cuando Pablo comienza la carta, está dando gloria a Dios y diciendo, hermanos, Dios los ha enriquecido tanto, con tantas palabras y ciencia. Oh, daba gloria a Dios. Pero dice que la familia de Cloé le mandó a saber, él estaba en Éfeso, que en la iglesia de Corinto había comenzado a haber un movimiento extraño, siendo que todos ellos habían experimentado tanto la bendición de Dios. Pero la familia de Cloé le dice, Pablo, hay dificultades en la iglesia. Entonces Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene que escribir lo que está escrito aquí, palabra de Dios. Y ustedes recuerdan que entonces él puede ir mostrando las dificultades que habían comenzado a aparecer en la iglesia de Corinto. Pero no deja de haber en el corazón de Pablo algo que arde. Él quería traer mayor revelación de lo que es Cristo y la iglesia, lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Pero tiene que decir, pero hay cosas que están en ustedes que no es correcto. Y ustedes se acuerdan que en ese capítulo 1 ya Pablo comienza a hablar del problema del partidismo, decimos nosotros. Los que han tomado partido, porque parecía algo tan sencillo, tan bueno, tan natural que hubiera distintos grupos, porque había un grupo que decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y otro más espiritual parecía, pero mantenía la misma postura, yo soy de Cristo. Y Pablo dice, pero eso no está bien, eso no está bien. Y entonces el Espíritu Santo lo va guiando al apóstol Pablo para ir entrando en aquellos aspectos prácticos de la vida que negaban lo que ellos eran. Y ustedes recuerdan que Pablo ahí en el capítulo 2 habla, y capítulo 3 especialmente, habla de los celos, las contenciones, las disensiones. Cómo se habían tornado, gracias a esto, en personas neutrales, que indiferentes o pasivos en las cosas de Dios, queriendo hacer cosas para Dios, pues dice, pero lo que están haciendo son cosas carnales, se están comportando como hombres carnales, siendo salvos, no como hombres espirituales, queriendo edificar con material perecedero. ¿Por qué? Porque estaban dejando pasar entre ellos pecados groseros como el incesto, litigios entre hermanos, infidelidad en los deberes conyugales, conflictos unos con otros, diferencias, marcaban separación unos con otros. Por eso es interesante que en el capítulo 11 que hemos visto hasta aquí, Pablo llega hasta este punto mostrando las grandes dificultades que había en el cuerpo, que intentaban negar todo lo que Dios ya había hecho y estaba haciendo entre ellos. Y si ustedes miran, llegar al capítulo 11 es como llegar hasta el final de una etapa, una sección, un bloque
donde el apóstol está afirmando y diciendo, pero esto es así, en Dios la cosa es distinta, no se dejen llevar de esta forma de vivir, esta conducta no es correcta. ¿Y dónde termina Pablo? En el capítulo 11 nos revela, nos descorre un velo grande de cómo es el orden cabeza-cuerpo. Y muestra que esto viene de Dios, que es divino. Porque Dios se mueve de esa manera y como Dios creó al hombre. Cuando dice Pablo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Y el Padre es cabeza de Cristo. Entonces está diciendo, esto que estoy hablando no tiene que ver con el orden natural del hombre. Esto tiene que ver con cosas espirituales. ¿Y dónde termina Pablo después de hablar de todos estos problemas? ¿En qué termina Pablo? En lo que ya hemos compartido recién en la mesa de la Santa Cena. En el versículo 23. Cuando Pablo tiene que decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo les he enseñado algo. Yo les he enseñado a ustedes como iglesia. Yo les he impartido esta verdad. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Qué? Llegar a la mesa de la comunión, en comunión. Entonces la mesa de la comunión, la Santa Cena, es una mesa santa. Porque Pablo está afirmando uno de los 2 mandamientos que Jesús dejó a la iglesia. Jesús dejó 2 mandamientos claves para la iglesia. Primero, el bautismo en agua, que no es el mismo que se utilizaba con los judíos para ser prosélitos, sino que era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de salvación, donde se daba testimonio de haber recibido a Cristo, de haber nacido de nuevo. Jesús dijo, id por todo el mundo, prediquen el evangelio, y todo aquel que fuere bautizado será salvo. Es un mandamiento. ¿Por qué bautizamos en agua? Porque es un mandamiento de Jesús a la iglesia. Somos obedientes. Y el segundo mandamiento es la cena, la Santa Cena. Entonces Pablo dice, esto es lo que les enseñé. La mesa del Señor es santa. Y está hablando justamente que en el cuerpo, en Corinto, había enfermedades. No solamente físicas, enfermedades del alma. Espiritualmente había muchos dañados, afectados. Había muchos debilitados en la fe, claro, porque no vivían por medio de la fe. Estaban flaqueando en la fe. Otros estaban adormecidos, con sus ojos cerrados, no podían ver nada. Pero entonces Pablo hace un llamado, dice, esto les enseñé, acérquense a la mesa, acérquense, hagan lo que Jesús estableció. Porque Jesús antes de ir a la cruz lo dejó establecido para su iglesia. Y dijo, coman, beban. Por eso, les felicito que están aquí. Sean bendecidos porque han venido a una reunión como esta, donde hemos participado en la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque está hablando de la oportunidad de examinarse a uno a sí mismo, de discernir el cuerpo de Cristo para no comer juicio ni condenación. La salida no es dejar de comer o participar de la mesa. La salida está en participar de la comunión unos con otros en la presencia de Dios. Porque allí hay bendición de Dios. Ahí donde se suelta la bendición de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el apóstol es interesante. Entre el capítulo 1 y el capítulo 11, vuelvo a repetir, donde tras todo lo que él está hablando de lo que es el amor de Dios, la gracia, la locura de la predicación, lo que es este mensaje de vida, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y que por el Espíritu Santo nos es revelado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, a fin de que hablemos porque tenemos la mente de Cristo. Fue marcando las dificultades que había entre ellos. Cuando llega el capítulo 11 es como que ahí termina su exposición. Y justamente el versículo 34 del capítulo 11 dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Ya hasta aquí es suficiente todo lo que dije de parte de Dios. Pero entré en el capítulo 12, es como Pablo que ya dijo lo que tenía que decir.
Pero él está creyendo en la obra de la gracia de Dios. Está creyendo que todo lo que Dios había comenzado en ellos, Dios lo iba a perfeccionar. Entonces, al entrar en el capítulo 12, es que comienza a hablar de lo que es la vida de la iglesia en el Espíritu. Cómo la iglesia se mueve en el orden de Dios, en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque para él la palabra estaba operando. Y aunque no estaba esperando a ver cómo van a responder, a ver qué van a hacer ustedes. No. Simplemente dio palabra y ahora entra en una segunda sección, un segundo bloque, si me permiten esas expresiones, para decir, ahora yo quiero esto, hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, quiero que oigan esto, es interesante. Cuando Pablo escribió la carta, la primera carta a los Corintios, se calcula que entre el 55 y el 57 de la era cristiana, en la primavera de la era cristiana. Y cuando él terminó la carta y la envió, pasaron 6 meses y ahí escribió la segunda carta, la segunda epístola de Pablo a los Corintios. O sea que la fe de Pablo era tan grande, estaba tan seguro de lo que Dios era capaz de hacer, que en el transcurso de 6 meses hubo un cambio total en la vida de la iglesia de Corinto. Una transformación total. Y vamos a entrar en algún momento pronto en la segunda carta a los Corintios. Los cambios tremendos que se produjeron. Hola. Entonces tenemos capítulo 1 al capítulo 11, donde Pablo algo le arde a él, le arde, es todo el mensaje del Evangelio, pero diciendo, pero hay cosas que están queriendo negarlo. Y termina con la mesa del Señor, dice, compartan, participen, vamos, coman, beban, esto les he enseñado, vamos. Manténganse en comunión unos con otros, con la iglesia de Jesús y con el Señor Jesús. Y entonces, capítulo 12 al capítulo 16, entra para describir lo que es la iglesia de Jesús. Ya vino hablando de eso, pero ahora viene para marcar cosas específicas que a nosotros nos interesa muchísimo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces vamos a ir los primeros 6 versículos del capítulo 12. Busca ahí su Biblia, 1 Corintios 12. ¿Cómo sigue hablando Pablo? Lo que sigue diciendo de parte del Señor. ¿Quieren leer conmigo en voz alta? Disfrute de la palabra. ¿Cómo dice? Capítulo 12, versículo 1 hasta el 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Está preparado? Palabra de Dios para todos nosotros. Lo que sale de Pablo al escribir es lo que está en el corazón de Dios. Es Dios a través del apóstol que dice, no quiero, hermanos. No quiero, no es voluntad de Dios que ningún creyente viva ignorando lo que Pablo ahora quiere expresar. No es voluntad de Dios que los creyentes vivan en la oscuridad de su desconocimiento.
no sabiendo, no entendiendo, no comprendiendo y captando lo que está escrito. Por eso Pablo lo escribe. Esta es palabra de Dios para nosotros. Entonces, aquí vamos a ver los que son aprobados. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, ustedes recuerdan el versículo 19, que dice, necesario que haya disensiones. No, en la iglesia de Jesús no tiene que haber disensiones, pero la disensión es en aquellos que tenían conflictos en la fe. Dice, todo esto era necesario ¿para qué? Para que se manifiesten los aprobados. Entonces, frente a los grandes problemas, lo que Pablo está esperando, que la iglesia sea aprobada. Que deje de lado las disensiones, ¿para qué? Para que se manifiesten lo que son en Cristo Jesús. Entonces, teniendo en presente ese enfoque de Pablo, porque tiene una fe inquebrantable Pablo, está seguro en quién está confiando, sabe que Dios cuando comienza algo lo perfecciona. Entonces, ¿qué dice acá? Prestemos atención. Dice, no quiero hermanos, que ignoréis. ¿Qué cosa? ¿Puede haber hay quienes ignoran esto? Sí, puede haber creyentes que ignoren lo que estamos diciendo ahora, lo que está escrito. ¿Qué cosas? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Dice que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Esta palabra dones no tiene que ver con los dones que aparecen en el versículo 4. Ya vamos a llegar al versículo 4. Lo que Pablo está diciendo acá y que ha sido difícil de traducir, ha sido difícil de exponer y se ha puesto de esta manera dones espirituales. Cuando se está hablando de dones, está hablando de acciones. Se está hablando de la manera como se opera en esa dimensión del espíritu, en lo que es, déjeme decir esta expresión que no es bíblica, en el mundo espiritual, para poder diferenciar de lo que es el mundo carnal, terrenal, humano. Entonces Pablo está diciendo, no quiero que ustedes ignoren lo que pasa allá arriba, en los aires. Es interesante en el libro a los Efesios, en la epístola a los Efesios, que Pablo utiliza esta expresión, lugares celestiales. Donde está Cristo sentado, donde están los principados, donde están las potestades espirituales de Dios. Pero que también en esas regiones celestes están Satanás con todo su poderío infernal, desechados por Dios. Pero lo que está Pablo diciendo, pero esto tienen que saberlo. Que la iglesia no se mueve a nivel humano, temporal. Claro, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Somos materia, ¿no? De carne y hueso, todo materia, ¿no? Todo lo que ven nuestros ojos, nuestra comprensión de las cosas que están a nuestro alcance, todo lo que es material, todo lo que es perecedero a su vez. Vivimos en tiempo, ¿no? Sabemos lo que es pasado, lo que es futuro, lo que es un presente. El presente es tan pequeño, es un segundo el presente. ¿Por qué? Porque este segundo que pasó ya es pasado. Y este segundo que viene, eso es futuro, pero cuando llega al presente ya se evaporó. Así vive el hombre en cosas que son pasajeras, son rápidas. El futuro pasa a ser rápido pasado. Entonces el hombre vive en esto, en tiempo y espacio. Si estamos aquí, no estamos allá. Esa es la comprensión humana. Así se mueve el hombre. El hombre es natural en este orden natural. Pero Pablo dice, pero iglesia, nosotros estamos participando de algo, de cosas, acciones, movimientos en lo espiritual. Porque el hombre fue creado de esa manera. Porque Dios tenía todo pensado. Entonces dice, no quiero que ignoren esto, de lo que acontece en el mundo espiritual. Porque pues nosotros somos espirituales, porque tenemos el Espíritu de Jesús. Ahora, es interesante que Pablo después de decir, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, de estas acciones a ese nivel o en esa dimensión, enseguida Pablo dice, sabéis
¿Estás seguro de eso? Sabéis que cuando erais gentiles, y es interesante el tiempo verbal que utiliza Pablo acá, porque está hablando de un hecho, de algo que quedó atrás en el pasado. ¿Y qué es lo que ellos ahora no eran? Gentiles. Porque esto erais. Ahora esta palabra gentil, en el contexto bíblico, tiene una orientación distinta, una connotación distinta a lo que el pueblo judío entendía. Porque aún está escrito, ¿no?, que había dos grupos en el mundo, el judío y el gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Y los judíos no eran gentiles. Entonces el mundo estaba partido en dos. Por un lado los judíos y por otro lado todas las demás naciones gentiles. Pero ahora con Cristo la cosa cambia. ¿Por qué? Porque esta palabra gentil, déjeme decirle su significado para ir entendiendo. ¿Y por qué el judío la utilizaba? Porque esta palabra gentil implicaba ser pagano. También se refiere esta palabra a raza, a tribu o a un grupo étnico. Aquellos que mantienen un mismo hábito, una misma tradición, con todo aquello que han heredado. Entonces los gentiles en el contexto bíblico eran estos, que se mantenían una forma de vivir de acuerdo a lo que habían recibido. Ahora Pablo está mostrando algo entonces. Que la iglesia de Corinto ya no era gentil. ¿Sabéis? Porque esto es lo que Pablo había estado enseñando. Que ellos en un tiempo eran gentiles, pero que ahora no lo eran. ¿Por qué? Porque habían pasado a ser iglesia. No que habían pasado a ser judíos. Eso es lo que querían los judaizantes. Por eso se tuvo que hacer en Jerusalén una asamblea de todo el liderazgo para tratar ese tema. ¿Por qué? Porque los judaizantes decían, no, para ser salvo hay que hacerse judío. La circuncisión, la tradición, las fiestas y un montón de cosas que tenían que cumplir como los judíos cumplían. Ahí estaban los prosélitos, los que se hacían judíos. Pero viene el Señor Jesús con otro mensaje y Pablo tiene este mensaje. Entonces Pablo está diciendo, ustedes eran gentiles, pero ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque eran iglesia. Ese es el mensaje. Eran iglesia. O sea que los gentiles tienen que ser iglesia y los judíos tienen que ser iglesia. Porque la salvación no tiene que ver con raza humana. La iglesia de Jesús no es una raza, un grupo étnico de aquí de la tierra. La iglesia tiene vida en Dios. La naturaleza de la iglesia viene de Dios. Somos hijos de Dios, de la familia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora Jesús, ¿de dónde sacó Pablo esto? Es de lo que Jesús también enseñó. Si ustedes vienen conmigo a Mateo 18, ustedes van a acordarse. En Mateo 18, cuando Jesús enseñó del poder del perdón, lo que significaba perdonar. Entonces Jesús mostró ahí, en Mateo 18, a partir del versículo 15, cómo hay que actuar cuando hay problemas, hay contiendas, hay peleas entre los creyentes. Porque dice, si tu hermano peca contra ti, o sea, cuando viene alguien, parte de la iglesia y te ofende, ¿qué tienes que hacer? Agarrarlo, devolverle, ojo por ojo, no, eso no es así. ¿Qué dice? Si tu hermano pega contra ti, anda y ganalo, hablarle, llega a un acuerdo. ¿Para qué? Para traerlo. Porque aquel que se enojó y ofendió se salió de la gracia de Dios en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa? Dice Jesús. Si no te oye, busca 2 o 3 testigos o hermanos espirituales, no para que se
defiendan al que fue ofendido o defiendan al que ofendió, sino para que se vea, juzguen a la luz de la palabra, ¿cuál es la salida a un conflicto semejante? ¿Dónde está la respuesta de Dios? ¿Cómo se tiene que vivir el Evangelio? Ahora dice Jesús, si no lo oyen a estos 2 o 3 hombres espirituales, díganlo a la iglesia, porque ya eso afecta al cuerpo. Entonces el ofendido, la primera cosa que tiene que hacer es ganar a aquel que lo ofendió. Tiene que buscar 2 o 3 hermanos que puedan ver y velar por esta situación. Y si no es así, bueno, hay que hablarlo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo hay poder y autoridad. Fíjese que ahí en esos versículos el Señor Jesús dice que todo lo que ate la iglesia será atado en los cielos y todo lo que la iglesia desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¡Ey! Estamos viendo los mismos cielos la iglesia. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y por eso yo lo remito al versículo 17. Si este que ofendió a su hermano no oye a estos 2 o 3, ni al que vino para ganarlo, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, ¿qué dijo Jesús? Tenle por gentil y publicano. O sea, acá es un problema ya de fondo, ya es un problema más allá de la voluntad, tiene que ver con la experiencia de salvación. Si esa persona no quiere arrepentirse de haber ofendido, de haber hablado mal, de haber murmurado, de haber acusado, de haber juzgado, etcétera, etcétera, es porque todavía no conoce la salvación, es un gentil. Entonces, no lo condenen, no traten de atacarlo, simplemente que se manifieste que la persona lo que necesita es convertirse. Ahora bien, como Pablo está hablando de una congregación, una iglesia, está diciendo, ustedes no tienen que vivir a este nivel humano, de conflicto, de problemas, de discusiones, de peleas, de enojos, de crítica, de murmuración, de idolatría. No, ustedes tienen que vivir allá arriba. Tienen que vivir en la dimensión del Espíritu. Porque ustedes eran gentiles. Y si eran gentiles, ¿qué pasaba con los que eran gentiles? Ustedes que eran gentiles, ¿qué dice Pablo acá? Dice, erais llevados, os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Alala. ¿Qué significa eso? Que los gentiles, sea quien sea, por más que diga que cree, no cree, que afirma o no afirma, si acepta o no acepta, los gentiles, hombres naturales, sin Dios todavía, sin esperanza, sin conversión, todos los gentiles son extraviados, que habla de ruina, de desorden, de un mal pasar, llevados a ídolos mudos. O sea, todos le rinden culto a algo que no es Dios. Por más que diga que es ateo, por más que diga que no cree en nada, sin embargo, los gentiles como personas todavía sin conocer a Jesús son llevados, no es asunto de voluntad. No es asunto de que la persona diga, sí, me inclino por esto, por aquello. No, son llevados. Es el pecado, es la iniquidad. De eso nos libró Jesús, de eso nos libró Jesús, de eso nos libró Jesús. ¿Por qué? Porque el ídolo, ¿para qué? No es nada el ídolo, no es nada. La madera, el hierro, no es nada el ídolo. Aunque sean personas, mi ídolo es tal. ¿Qué puede hacer él por lo demás? Pero ¿qué hay detrás de eso? Ya Pablo lo enseñó, que detrás del ídolo hay espíritus inmundos. Entonces el gentil es llevado, atraído para vivir lo que no es Dios, para servir a dioses ajenos, a ídolos mudos. Entonces Pablo está diciendo, hermano, yo me estoy dirigiendo a hombres y mujeres que han experimentado esta salvación, que han sido librados de ese mal, de esa
esa maldición, de ese poder demoníaco y satánico. Ustedes saben muy bien que antes eran gentiles, pero ahora ya no lo son. Ya no lo son. Entonces entramos en el versículo 3. Por tanto, os hago saber, por tanto, esto es oportuno para los creyentes, los salvos. ¿Somos salvos? ¿Hemos experimentado la salvación? ¿Somos hijos de Dios? Bueno, esto hay que saberlo. Porque está hablando ahora de los que son salvos, por gracia. ¿Quién no ha sido gentil? Todos hemos sido gentiles. Paganos, sirviendo a dioses mudos. Pero ahora somos iglesia. Y si somos iglesia, es necesario saber esto. Es necesario saber esto. Es necesario saber esto. Que nadie que hable por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso? Y porque justamente la salvación fue eso. La salvación fue nuestra confesión. Porque Cristo está en Romanos 10:9, que todo aquel que confiese con sus labios que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. ¿Cómo se manifestó en nosotros esta salvación tan grande? Por hablar, por confesar con nuestros labios. Entonces la salvación significa que el Espíritu Santo nos hizo hablar. Entonces todo aquel que habla por el Espíritu Santo, dice, no puede jamás decir anatema a Jesús. Que Jesús es anatema. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. Es una maldición. Nadie puede por el Espíritu de Dios llamar a Jesús anatema. O sea, declarar que Jesús es una maldición. Si está hablando por el Espíritu. Hola. Qué bueno es saber eso. Que hay un freno en nuestra boca, hermano. Hay un freno en nuestra boca. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y conforme a este Espíritu es que estamos declarando que somos hijos de Dios. No hay maldición, todo lo contrario, hay bendición. Y bendecimos el nombre del Señor. Ahora también dice, aquel que habla por el Espíritu no llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que este es el milagro de la salvación. Siendo gentiles, viviendo extraviados, en un camino de perdición, de maldición, de pronto el Espíritu Santo vino. Y gracias al Espíritu Santo salió de nuestra boca la palabra Señor. Eso le pasó con Saulo de Tarso. Respiraba muerte, enojado, enemigo de Jesús y de la iglesia. Y cuando Jesús se manifestó, se reveló, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Saulo de Tarso? ¿Quién eres? Señor. ¿Quién estaba hablando ahí en la persona de este Saulo de Tarso? El Espíritu. ¿Y vos quién crees que intervino en ti para un día decir Señor Jesús? Por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. ¡Ey! ¡Fue el Espíritu! ¡Fue el Espíritu! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Estando muertos en pecados y en delitos, aún estando muertos en pecados, Dios nos dio la vida. Por eso yo a muchos les digo, yo tardé 1954 años para darme cuenta que la salvación estaba a mi alcance. Y teniendo casi 8 años, ya algunos están sacando la cuenta.
dije, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a traerme convicción y tuve certeza de salvación, que era hijo de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Lo da a nuestro espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Que esta obra de salvación tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace. Y ahora en los versículos 4, 5 y 6 se nos abre el cielo delante de nosotros. Por eso, hermanos, vas a salir de acá distinto de cómo entraste. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sepas, que tú entres en esta dimensión de Dios, donde no hay limitaciones, no hay techo. Dios quiere que sepas dónde estás y cómo Dios opera en ti. Fíjense que lo que hace el apóstol, aquellos quienes que saben acerca de estas acciones espirituales, que el Espíritu, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Qué está queriendo decir? Repitiendo que es el mismo, y que Dios no cambia, que Dios no cambia, y que Dios no cambia en la manera de procesar las cosas, en la manera de operar. Entonces acá tenemos una revelación de lo que es la Trinidad. Ahora Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, fue el mensaje de Dios a Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. Ese fue el mensaje de Jesús, uno. Pero Dios que es tan sabio, tan grande, Dios que sabe cómo tiene que hacer las cosas, cómo las hace Él, su naturaleza divina. Es que Dios dijo, la manera como se operan las cosas en mi reino celestial es de esta forma, que haya un engendrador, un engendrado y un Espíritu Santo interviniendo en ambos. Ese es Dios. Por eso Dios, no teniendo a quién usar, cómo manifestarse lo que Él es, dijo, bueno, vamos a hacer las cosas de esta forma. Entonces Dios, como Padre, se da a conocer a través de Dios el Hijo, que es cuerpo del Padre. Y ahí está el Espíritu Santo llevando a cabo las obras, porque son las obras del Padre a través del Hijo. Ahora vamos a entrar rápidamente en lo que Pablo está queriendo decir aquí. Cuando habla del Espíritu Santo, habla de dones. Y aquí sí aparece la palabra muy conocida para muchos. Esta palabra dones es carisma en griego. Una palabra que conocemos, ¿no? ¿Vieron cuando hay gente que dice, qué carisma que tiene este hombre? ¿Por qué? Porque habla, porque es simpático, porque es alegre, porque arrastra a otro, qué carisma que tiene, ¿no? Hasta se lo utiliza con algunos que son deportistas, ¿no? Qué carisma que tiene. ¿Y qué tiene que ver con el Espíritu Santo eso? Eso es algo humano. Pero cuando habla de carisma, está hablando de la persona de Dios como Espíritu Santo. Hola. Y lo que está queriendo decir con carisma, este es el significado que yo le estoy dando ahora, es dádiva divina. Quiere decir liberación, concesión espiritual, calificación religiosa, facultad milagrosa. O sea que el Espíritu Santo tiene distintas manifestaciones o diferentes, o como dice acá, una diversidad de dones. Es como, si me permite usar esta ilustración, como herramientas que el Espíritu Santo da, concede de forma milagrosa, prodigiosa, sobrenatural,
¿Para qué? Para que se hagan las obras de Dios. Entonces la intervención del Espíritu es fundamental y es vital. Ya lo dijo en el versículo 3, que si alguien habla por el Espíritu no lo llama jamás a Jesús anatema. Y jamás va a ser por obra del hombre que pueda decir Jesús es Señor, solamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la primera cosa que hace el apóstol acá es mostrar cómo el Espíritu Santo es lo más cercano a nuestras vidas. Hola. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy al Padre, enviaré mi Espíritu, y el Espíritu estará en ustedes, en ustedes, en ustedes, en ustedes. Así que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Oh, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahora, con un montón de herramientas a nuestro alcance. Es el Espíritu que nos capacita, nos habilita, dice, sí, ahora sí, vamos para adelante. Es el Espíritu Santo. Ahora, hablando del Hijo del Señor, dice, hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de ministerios. ¿Y qué está queriendo decir con esta palabra ministerios? No tiene que ver con grados, alcanzado, el logro humano. Porque algunos piensan eso, mi ministerio, yo tengo ministerio. Como diciendo, esto lo logré yo, esto lo hice yo. Besame, respetame. Porque hay quienes están ahí peleando siempre, no, mi ministerio, no me están reconociendo mi ministerio. Como que es el ministerio como es algo de la persona, es un logro humano, es algo que se alcanzó a través del esfuerzo, de la inteligencia, de la capacidad, usando dones o talentos naturales. Es como diciendo, para algo tenemos que servir en la vida, entonces uno tiene que tener un ministerio. Entonces algunos se pelean ahí diciendo, sí, mi ministerio es de esto, mi ministerio es aquello. Bueno, no quiero entrar en ese tema. Pero ¿saben qué significa la palabra ministerio? ¿Cuál es la palabra que se utiliza acá para la palabra ministerio cuando habla del Señor Jesús? Diaconía. ¿Qué significa diaconía? Es la misma palabra que se utiliza para hablar del sirviente, del que sirve. Es la palabra de aquel que se pone a disposición para ayudar, para ayudar. Es interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque el que tiene un ministerio no es propio de uno. Es lo que Jesús ha concedido de Él mismo. Quien tiene los ministerios es Jesús. Nadie es dueño de su ministerio. Los ministerios son de Jesús. Y déjeme darle un versículo. En Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hablando del Jesús que resucitó y por su obediencia fue exaltado y hecho sumo sacerdote. Dice en Hebreos 8, 6. Pero ahora, en aquel que se sujetó en todo al Padre, aquel que obedeció en todo, aquel que fue un buen diácono. Dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, el que está al servicio es Jesús. El que dijo, yo nada puedo hacer por mí mismo. Todo lo que veo hacer el Padre es lo que yo hago. Todo lo que Él dice es lo que yo digo. Yo no hablo nada por mi propia cuenta. El que tiene el ministerio es Jesús. Ahora hay diversidad de ministerios. Hay diversidad de maneras como Jesús lleva a cabo las obras del Padre. Ahí estamos nosotros. Porque el Señor dice, quiero que participes conmigo. Vení, ponete a mi lado, toma mi yugo sobre vos, porque yo estoy bajo autoridad. Él es el que tiene el ministerio y dice, vení conmigo,
Porque yo te doy participación conmigo en este servicio. Ponete a mi lado y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vas a hallar descanso para tu alma. Vas a dejar de estar fatigado, nervioso, angustiado, desesperado. ¿Sí? ¡Basta ya! No estamos para defender nuestro ministerio, sino para valorar el lugar que tenemos. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él no cambia. Y si alguno lo pone el Señor para algo, es para que haga algo. Porque Él está para eso. Ahora, fíjense en el versículo que sigue de 1 Corintios, que estamos mirando, dice, hay diversidad de operaciones. Es interesante esta palabra operaciones. En griego es la palabra energema, que habla de efecto, de hacer. Viene de ser activo, eficiente. Tiene que ver con el obrar, el operar. ¿Qué está queriendo decir con esto? Es la misma base, óigame bien, es la misma base de energía, actividad propia, poder. Entonces Pablo está diciendo, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo. Esas son las operaciones. El que hace todas las cosas es Dios. Hola. El que hace todas las cosas es Dios. Es el Padre, el poderoso, el suficiente, el más. No hay otro como Él. Pero este Dios nada hace si no es a través del Hijo, del cuerpo. Por eso el orden cabeza al cuerpo es único en Dios. Porque a Dios le agradó hacerla de esta manera. Dios es Dios y podría manifestarse como Dios, punto. Pero dice, no. Yo hago todas las cosas en todos, pero lo hago a través del Hijo. Él es mi cuerpo. Y Jesús se sujetó en todo al Padre. Y vino acá siendo Dios, diciendo, yo nada puedo hacer. Yo nada puedo, no dice no quiero, no puedo hacer nada por mí mismo. Sino lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Si entendiéramos este sentido, lo que significa el orden cabeza del cuerpo, vamos a valorar lo que significa cuerpo. Vamos a apreciar lo que significa este orden divino. Porque Dios se mueve de esta manera. Por eso dice la palabra que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Alguien puede decir, no, yo a Jesús no tengo ningún interés con Jesús. Yo a Dios y punto. Pero si no tenés al Hijo, no tenés al Padre. ¿Por qué? Porque Dios le ha placido darse a conocer a través del Hijo. Y cuando el Hijo revela la vida del Padre, ahí está la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre eterno. A través de mi vida, porque soy sirviente, soy tu siervo. Por eso Jesús, el término profético es siervo de Jehová, siervo de Dios. Y nosotros estamos en esa misma condición. Cuando estamos hablando de ministerio, cuando estamos hablando de un trabajo, de un servicio, es que estamos reconociendo que estamos al servicio de alguien superior, que estamos bajo autoridad, que no hacemos las cosas por nosotros mismos. Que no somos independientes, no somos individualistas, no somos autónomos. Esa es una fantasía de Satanás. Pero nosotros estamos para servir a, estamos al servicio de, somos uno con Él. Y Jesús está para engrandecer al Padre. Y el Espíritu Santo para darnos todas las herramientas, habilitarnos a nosotros a hacer las obras que Jesús hace en nosotros, porque son las obras que el Padre hace a través del Hijo. ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo! ¡Qué sencillo que es la vida cristiana!
¿Por qué? Porque la vida cristiana es fácil. Porque ahora somos uno con Jesús. Nos identificamos con el Hijo porque tenemos el mismo espíritu del Hijo. Porque nos agrada hacer la voluntad de Dios. Nos gusta hacer lo que es bueno. Nos identificamos con el Dios Todopoderoso. Nos agrada que Él haga todas las cosas como Él quiere en todos nosotros. Entonces el que está identificado con Jesús no está mirándose a sí mismo, está mirando al Señor y aprendiendo de Él. Y es ahí donde el Espíritu Santo es eficaz. Donde todo lo que hacemos bajo la unción del Espíritu de Dios. Y todo nos sale bien. Y todo lo que hacemos para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, hermano, entrar en esta porción de las Escrituras. En esta sección de la carta de Pablo a los Corintios. Porque viene a describirnos cómo Dios opera. Cómo Dios lleva a cabo todas las obras en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Póngase de pie entonces en esta noche. El Espíritu de Dios está aquí. Y nadie que hable por el Espíritu puede hablar mal de Jesús. Nadie que habla por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Pero sí todo aquel que tiene el Espíritu puede decir Jesús es Señor. Y yo te invito a que levantes tus manos al cielo. Y puedas reconocer que Jesús es tu Señor. Que tú puedas decir Señor, 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 Señor Jesús. Reconócelo como Señor de tu vida. Deja de luchar por ti mismo. Deja de pelear contra el Espíritu Santo. Deja de defenderte y defender tus derechos. El único derecho que tenemos es a ser siervos. El único derecho que tenemos es a servir. El único derecho que nos ha otorgado el Hijo es a participar con Él en su servicio al Padre. Levanta tus manos al cielo. Por esta palabra el Señor viene a traer sanidad. Por esta palabra el Señor viene a traer orden en los pensamientos, en los sentimientos. Por esta palabra el Espíritu Santo viene a revelar. Hay tesoros escondidos y secretos muy guardados que el Señor tiene preparados para ti, iglesia. Y el Señor viene a decirnos, esto quiero que sepas. Esto quiero que experimentes. Esto quiero que sea parte de tu vida. Abre tu corazón a Jesús. Vamos, vamos. Vamos, hermano, vamos. Tu presente es para la gloria de Dios. Aceptá lo que Dios tiene por delante para ti. Entrá en el descanso, porque en descanso y en reposo fuimos salvos. En quietud y en confianza en nuestra fortaleza. Entrá en la salvación, entrá en el reposo de Dios. Porque Dios ha reposado de todas sus obras. Quien ha hecho todo es Jesús. Y quien entra en el reposo de Dios, haya descanso. Levanta tus manos al cielo. El Espíritu de Dios está aquí. Abre tus labios. Decláralo, decláralo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Decláralo. Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Exprésalo, exprésalo ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, yo te amo. Mi vida te pertenece. Gracias por ser participante de tus cosas. Me das el honor, el gusto, el placer de servir junto a ti.
para la gloria de Dios Padre. Vamos, vamos.